Eh, la clase de hoy titula Solución de problemas de ondas mecánicas. En una clase anterior les había indicado algunas estrategias para la solución de problemas de física. Si se acuerdan, número 1, es importante tener una buena actitud, es decir, tener ganas, entusiasmo para resolver problemas, una mente positiva, pensar que yo puedo, yo entiendo, lo voy a resolver. Es muy importante. En segundo lugar, habíamos indicado de que también es importante que el estudiante domine la parte teórica, conceptos, leyes, definiciones, fórmulas y unidades. Seguidamente, como número 3, tiene que leer el problema sin prisa y sin pausa, para entender de qué se trata, anotar los datos, si es posible hacer un esquema, transformar las unidades a un mismo sistema de medidas, hacer operaciones y analizar la solución. También hoy he apuntado otro ciclo de vida de un problema y esto es bastante general. Esto es una sugerencia para la solución de problemas de cualquier naturaleza. En esta época estamos viviendo problemas de salud, problemas de infección sanitaria, quizás problemas familiares, económicos o de otra naturaleza. Una de las estrategias sugeridas es identificar el problema. ¿De qué se trata el problema? ¿Por qué sucede el problema? A veces como personas tenemos problemas y también es importante que si nosotros no cambiamos de actitud, es posible que el problema persista. Es importante, frente a un problema, también analizar nuestra actitud y cambiar nosotros primero, para que después también cambien los demás. En este caso, estamos viendo en la materia problemas de física. Entonces, es importante la definición del problema, ver de qué se trata el problema. En los temas que hemos comenzado, son problemas de movimiento oscilatorio y problemas de ondas mecánicas. A través de la lectura, interpretamos el problema, analizamos de qué se trata el problema, si es de cinemática, dinámica, energía o movimiento ondulatorio, y pensamos en las soluciones posibles. Usar gráficas, usar ecuaciones. Identificados los criterios de solución, empezamos a tomar y evaluar las diferentes alternativas, y luego decidimos la solución. Y la acción sería la solución misma, la ejecución de todo lo organizado y planificado para la solución del problema. Y por supuesto también, como dije, analizar los resultados o las soluciones que sean, por supuesto, aceptables y coherentes. Muy bien. Entrando ya al tema que nos ocupa de solución de problemas de ondas mecánicas, es importante recordar que una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio físico, sólido, líquido o gaseoso. Se perturba el medio físico y las partículas adquieren movimiento oscilatorio, transmitiendo su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda mecánica. Entonces, por la perturbación, una partícula adquiere movimiento oscilatorio, por ejemplo en la cuerda, le pasa su energía a la siguiente partícula, empieza a moverse, le pasa su energía a la siguiente partícula, se mueve con movimiento oscilatorio y de esa manera se origina una onda mecánica en la cuerda, en el agua o en los gases. La fórmula que habíamos visto para la velocidad de las ondas transversales es esta que tengo aquí en el fondo blanco. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión o fuerza que se está aplicando en la cuerda sobre mu. Mu es la densidad lineal, es decir, la masa de la cuerda sobre su longitud, la densidad lineal. También sabemos que se puede aplicar que la velocidad en general es el cambio de posición con respecto al tiempo, o sea, la distancia recorrida en el tiempo empleado.
La distancia recorrida es una longitud de onda y el tiempo empleado puede ser un periodo. Entonces, la velocidad de las ondas sería longitud de onda sobre periodo. Y como la frecuencia es 1 sobre periodo, también la velocidad de la onda puede ser escrita como la frecuencia por la longitud de onda. Es otra forma de expresar la velocidad de propagación de la onda. Puede ser esa fórmula o esta fórmula. La velocidad de propagación de la onda puede ser también igual a la frecuencia por la longitud de onda. O, si se reemplaza la frecuencia, la velocidad sería longitud sobre periodo. Longitud sobre periodo. Un detalle que es importante ver también en este caso, un detalle muy importante para ver, es en la ecuación de la onda. En la ecuación de la onda vimos, es una ecuación que tiene dos variables. Entonces, la ecuación de la onda mecánica, Y, los movimientos de la partícula, los cambios de posición de la partícula en la onda, pueden variar en función de X y de tiempo. Son dos variables, X y tiempo. Amplitud por el seno de esta expresión, X y T, X y T. No se puede resolver una ecuación con las dos variables, entonces se elige poner constante una. Por ejemplo, si ponemos como constante el tiempo, entonces los cambios de posición serán respecto a X, al desplazamiento. Esta es la gráfica correspondiente a esa onda. Y en función de X. X en las abscisas, Y en las ordenadas. En ese caso, la onda va viajando y para cualquier posición, a 5 centímetros, a 10, a 20, a 40 centímetros, podemos calcular cuál es la posición de la partícula, cuánto se ha desplazado de la posición de equilibrio. La distancia entre dos crestas, como en este ejemplo, se llama longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre en el tiempo de un periodo. La longitud de onda es la distancia que recorre en el tiempo de un periodo. También se puede hacer una gráfica del desplazamiento Y, posición Y, con respecto al tiempo. En ese caso, X se toma constante. En esta ecuación, para un valor de X constante, se dan valores al tiempo y se obtiene la ecuación correspondiente y se grafica. Y en las ordenadas y el tiempo en las abscisas. Cuando el tiempo está en las abscisas, entonces podemos calcular cuál es la posición para 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, para cualquier tiempo. Noten ahora que la distancia entre dos crestas de la onda es el periodo, porque la variable en la abscisa es tiempo. La distancia entre dos crestas en la parte superior, en la parte inferior, o una gráfica senoidal completa, corresponde al tiempo de un periodo. Entonces noten, esto lo estoy repitiendo una vez más. Se puede graficar la ecuación de la onda como Y en función de X, Y en función del desplazamiento, y la distancia entre dos crestas o la distancia que avanza en un periodo es la longitud de onda. O se puede graficar Y en función del tiempo. En ese caso, entonces, la distancia o el tiempo que avanza se llama en un periodo, exactamente es eso, el tiempo de un periodo. También quiero reiterar, hay algunas relaciones importantes que tienen que saberlo muy bien. Una de ellas, que ya la vimos en oscilaciones, es esta, la frecuencia angular. La frecuencia angular es la relación de 2pi sobre periodo. 2pi que se mide en radianes y el periodo o tiempo se mide en segundos. Y la otra relación que se aplica en el tema de ondas es el número de onda. 2pi sobre longitud de onda. 2pi se mide en radianes y la longitud de onda se mide en unidades de longitud. Metros en el sistema internacional y centímetros en el sistema CGesimal. Entonces, con estos recuerdos del movimiento ondulatorio, vamos a ver algunas otras formas de expresión de la ecuación de la onda. Quiero reiterar que la más usual, la aplicación más usual de la onda, es esta que la hemos puesto aquí, donde
el desplazamiento de la partícula en la cuerda Y es igual a Y máximo, que es la amplitud, por el seno de K por X. K es el número de onda, X la variable en el desplazamiento horizontal, W es la frecuencia angular por el tiempo. Esta es la más usual, aparentemente la más sencilla. Pero sin embargo, se pueden desplazar. Otra vez repito, frecuencia angular es 2 pisos de periodo. Frecuencia angular. Se puede desplazar aquí 2 pisos de periodo y hacer operaciones. Se obtendrá una ecuación con 2pi. O el número de onda, K. El número de onda K es 2pi sobre la longitud de onda. Se puede desplazar aquí K como 2pi sobre la longitud de onda y se obtienen otro tipo de ecuaciones. Una vez más reitero, la velocidad de la onda es la longitud de onda sobre periodo. Distancia, longitud de onda, sobre tiempo, periodo. Pero como 1 sobre periodo es frecuencia, también la longitud de onda, la velocidad de la onda se puede expresar como la frecuencia por el tiempo. Recordando que la frecuencia es 1 sobre periodo. Reemplazando estas relaciones en estas ecuaciones, con cualquiera de estas se llega a esta ecuación que es más sencilla. Por eso, normalmente yo sugiero que memoricen esta ecuación que está en el cuadro, que dice, al igual que o parecido al movimiento oscilatorio, el desplazamiento Y de la partícula en la cuerda es igual a la amplitud Y máximo por el seno de el número de onda por X. O sea, a qué distancia queremos saber el desplazamiento Y de la cuerda, de la partícula de la cuerda, menos la frecuencia angular, que es 2pi sobre el periodo, por el tiempo. Entonces, cualquiera de estas ecuaciones ustedes en su casa pueden hacer operaciones algebraicas y van a llegar siempre, siempre a esta ecuación, que es la ecuación de la onda. Bien, continuamos entonces con la explicación de la solución de los problemas de movimiento ondulatorio. Un primer problema. Problema número 1. ¿Cuál es la velocidad de una onda transversal en una cuerda de longitud 2 metros y masa 0,06 kilogramos bajo una tensión de 500 newtons? Entonces, este es el problema más sencillo que estamos haciendo para empezar. Tenemos la cuerda. Inicialmente la cuerda está totalmente estirada, ¿no? Entonces, no se ha originado todavía la onda. Se aplica una fuerza en uno de los extremos y se perturba, moviendo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, la ecuación definida para encontrar la velocidad es esta. Pero antes de ello, leyendo el problema, anotamos los datos. Datos. Longitud de la cuerda, 2 metros. La masa de esa longitud, 0,06 kilogramos por metro. La fuerza que se aplica, 500 newtons. Calcular la velocidad. Entonces, estamos empezando con un problema bastante sencillo, donde simplemente anotamos los datos y la fórmula está definida. La tensión de la cuerda o fuerza. Algunos autores, como esta que he copiado aquí, ponen T para tensión, pero también ponen T para periodo y eso ocasionalmente da lugar a alguna confusión. Yo normalmente procuro poner la fuerza, pero no hay problema. Lo que les decía, lo importante es dominar los conceptos, interpretar las fórmulas para no tener problemas. Entonces, esta tensión es la fuerza que se está aplicando, 500 newtons. La masa de la cuerda 0,06 kilogramos y la longitud de la cuerda es 2 metros. Haciendo esta operación aritmética sencilla se puede encontrar la velocidad de propagación de la onda en esta cuerda. No he hecho las operaciones por considerarlas bastante sencillas y no creo que tengan problema en demostrarlo. Entonces, ese es un primer problema de ondas. Veremos un siguiente problema. Este sí. Este es muy importante entenderlo, no es complicado. Como dije, la actitud es importante. Lo que pasa es que aquí, lo que yo tendría que hacer en el pizarrón del aula presencial,
anotar primero los datos. Entonces, imagínense toda la hoja blanca, anoto los datos. Luego voy escribiendo la primera ecuación. Aquí, por razones prácticas, lo he resuelto la ecuación de todo, pero vamos a ver qué sencillo. Dijimos, número 1, leer el problema, sin prisa y sin pausa. El problema es el problema número 2. Dice, la ecuación de una onda transversal que avanza por una cuerda está dada por la ecuación y igual 10 seno de pi por 0,01x menos 2,00 tiempo, estando y expresado en centímetros y t en segundos. Inciso A. Encontrar la amplitud, frecuencia, longitud de onda de la onda y la velocidad. Inciso B. La máxima velocidad transversal de la partícula en la cuerda. Inciso C. La aceleración máxima transversal de la partícula en la cuerda. Entonces, hemos leído el problema. Podrían, en todo caso, leer otra vez, ¿no? ¿Para qué se lee otra vez? Para que en base a eso se vayan anotando, por ejemplo, los datos. Entonces dice, la cuerda está dada por esta ecuación. Un dato importante es la ecuación que nos está dando el problema, que dice que y es igual a 10 por seno de pi multiplicado por 0,01x menos 2,00 tiempo. Además, en el inciso A, pide la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. En el inciso B, pide la velocidad transversal máxima, la velocidad transversal máxima, porque esta velocidad de dirección de la onda es constante, pero la velocidad transversal está cambiando. Inciso C, la aceleración máxima transversal de la onda. Entonces, anotamos los datos. Bien, entonces con esos datos tenemos la idea de que es una onda que está viajando por una cuerda. Y empezamos a ver la fórmula de solución. La ecuación que se nos ha dado no se parece a la ecuación general que habíamos sugerido, porque la comparamos. La ecuación general de la onda, es, más bien, esta de aquí abajo. Lo voy a encuadrar mejor para que se pueda comprender. Ahora sí. La ecuación de la onda es esta. Y igual y máximo amplitud por el seno del número de onda, k por x, menos la frecuencia angular, w por tiempo. Pero la ecuación que se nos ha dado, hay un pi que está antes del paréntesis. Eso un poco complica la situación, pero la solución es simple. Lo que se hace es introducir pi a cada término del paréntesis. Introducir pi a cada término del paréntesis. Será pi por 0,01x. Queda 0,01 pi por x. Pi por 2 tiempo. Queda 2,00 pi por tiempo. Entonces, de ese modo, hemos acomodado la ecuación planteada en el problema a la ecuación general de la onda. Y ahora es muy sencillo hacer la analogía de términos. Por ejemplo, inciso A, pide la amplitud. La amplitud es y máximo. He pintado con color rojo para que sea más notorio. Entonces, y máximo es 10. Inciso A, como ven, muy sencillo. Amplitud, y máximo, la altura máxima que sube la partícula en la cuerda cuando está oscilando es 10 centímetros. Les dije que es importante anotar las unidades. Entonces, la amplitud es 10 centímetros. Luego pide la frecuencia, pero explícitamente no está la frecuencia aquí. Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, que la frecuencia angular es 2 pi sobre periodo, la frecuencia angular es 2 pi sobre periodo. Y la frecuencia angular, de acuerdo a la ecuación propuesta, es 2,00 por pi. Hacemos esa igualación. Frecuencia angular, 2 pi sobre periodo.
Y en el dato del problema es 2,00 por pi. Se simplifica pi, se puede sacar el periodo. Sale un segundo. Y la frecuencia es 1 sobre el periodo. La frecuencia es 1 sobre el periodo. O sea, 1 sobre 1, 1. 1 segundo a la menos 1. Una operación, como ven, de división elemental. La frecuencia es 1, su unidad segundo a la menos 1, porque la frecuencia es 1 sobre el periodo. Pero también normalmente se suele indicar la unidad de frecuencia como ciclos por segundo. La frecuencia sería un ciclo por segundo. O un hertz. Un hertz. Esto se van a ir acostumbrando cuando hagan la práctica de problemas de ondas. Es el primer problema que estamos viendo. Bien. Luego dice la longitud de onda. Longitud de onda. ¿Dónde está la longitud de onda? Como sabemos, está en una fórmula del número de onda. El número de onda K es 2pi sobre la longitud de onda. Por eso decía, es importante que sepan K, a qué es igual el número de onda, W también. En este caso, K es el número de onda, 2pi sobre lambda. Y K es un dato que está en la ecuación. K, he pintado con color verde. Es el factor, el coeficiente antes de X. Aquí en la ecuación general, el coeficiente antes de X es K. El coeficiente antes de X en la ecuación propuesta es 0,01 por pi. Igualamos esto. K igual 2pi sobre la longitud de onda será igual a 0,01 por pi. De aquí despejamos la longitud de onda. Y la longitud de onda sale 200 centímetros. Con esa longitud de onda podemos calcular la velocidad. Recuerden, la velocidad es longitud de onda sobre periodo. Longitud de onda sobre periodo. La longitud de onda se conoce, son 200 centímetros. El periodo se calculó un segundo, 200, entre 200 centímetros por segundo. Esta es la velocidad de propagación, la velocidad con que se está propagando la onda. Entonces, eso es importante verlo. Es esta velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal con que está viajando la onda es la velocidad de propagación de la onda. En cambio, el inciso B dice la velocidad máxima transversal. Si bien la partícula viaja horizontalmente, las partículas de la onda en la cuerda se están moviendo verticalmente o transversalmente. Y la pregunta dice, ¿cuál es esa velocidad máxima? Si se acuerdan del movimiento oscilatorio, la velocidad máxima en el movimiento oscilatorio, la velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud. La velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud. En este caso, la frecuencia angular es un dato, 2,00 por pi. Y la amplitud es y sub m, es 10. Entonces, como ven, cuando uno sabe cuál es la fórmula de la velocidad máxima, puede encontrar la velocidad máxima transversal de la partícula. De forma muy similar, se pregunta, ¿cuál es la aceleración máxima? Entonces, de los conocimientos de oscilaciones, sabemos que la aceleración máxima tiene esta expresión. En el movimiento oscilatorio, la aceleración máxima es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Se conoce la frecuencia angular, que es 2,00 por pi, se eleva al cuadrado. Se conoce la amplitud y sub m, que es 10. Se hace la operación y se obtiene el valor de la aceleración. El valor de la aceleración, por supuesto, está en las unidades correspondientes de aceleración, que son centímetros sobre segundo al cuadrado. La aceleración es negativa, menos 394 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, como ven, esto es. Una forma de que ustedes practiquen la solución de problemas es la siguiente. Ustedes pueden copiar el enunciado del problema, tomar una hoja blanca y empezar a resolver tal como lo hemos hecho. Si se trancan en algún punto, vuelven a ver el ejemplo como hicimos y vuelven a hacer. Entonces, en la repetición está el aprendizaje. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el fútbol, tenemos jugadores destacados.
Messi, Cristiano Ronaldo, aquí, qué sé yo, jugadores de Santa Cruz, de Bolivia, etc. Todos los días patean penales, todos los días patean penales. Sin embargo, llega el partido y algunos lo fallan el penal. Pero reitero, el aprendizaje está en la práctica. Si practican la solución de problemas suficientemente, entonces estarán en condiciones de resolver problemas de física. Bien, problema número 3. Problema número 3. Ustedes pueden otra vez dar lectura al problema. Dice, la ecuación de una onda transversal que avanza por una cuerda está dada por y igual 10 seno de pi por 0,01x menos 2,00t, estando y expresado en centímetros y t en segundos. Inciso A, graficar y versus t para el tiempo de 0 segundos, 0,2 segundos y 0,4 segundos. B, graficar y versus x para x0 centímetros, x30 centímetros y x60 centímetros. Bien, a propósito, he copiado una ecuación del problema anterior, de tal manera que ya lo hemos escrito en forma de la ecuación general. Entonces, la primera ecuación que plantea el problema ya está acomodada a una forma general, que aquí he puesto la primera con fondo amarillo. Esta es la ecuación. Entonces, como ven, está en forma de la ecuación general. Y igual y máximo, seno de k por x menos w por t. Ya lo hemos visto. Entonces, inicialmente, vamos a tomar t constante, cuando el tiempo sea constante. Primero cuando el tiempo sea 0, luego cuando el tiempo sea 0,2 segundos, y luego cuando sea 0,4 segundos. Entonces, esto es sencillo. Cuando el tiempo vale 0, aquí, tiempo 0, 0, por pi 0, 0 por 2, 0. Todo ese término se anula y queda solamente 0,01 pi x. La ecuación queda de esta manera. Cuando el tiempo vale 0, en esta ecuación, la ecuación queda de esta manera. Entonces, en esta ecuación, damos valores a x para encontrar los valores de y. Damos valores de x para encontrar valores de y. Voy a destacar otro aspecto importante para que hagan las gráficas y es el siguiente. Para eso hay que tomar muy en cuenta cuánto vale la longitud de onda. Esto es muy importante. Entonces, con esta ecuación, primero, cuando x vale 0, aquí pongo 0. Primero, para el valor de x0, calculo el valor y me va a dar y, un valor. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de valores? Hago para x1, para x2, para x3, ¿cómo cambio? De 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20, ¿en cuánto? Para eso quiero resaltar esto. Es importante esta longitud de onda. En una longitud de onda de 200 centímetros se va a dibujar una gráfica senoidal. Entonces, para que lo tenga lo mínimo, yo puedo dividir 200 entre 5, digamos, o algo así. Más o menos 40. Entonces, el segundo valor puede ser 40. El otro, otros 40, 80. El otro, de 40 en 40, como ven, para que yo con 1, 2, 3, 4, 5, con 6 puntos, ya podía hacer una gráfica senoidal. O con 7 o con 8, mucho mejor. Pero si hago muy de memoria, tomo cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2, me saldrá apenas un par de puntitos y no se va a notar la gráfica. Reitero, para ver el rango de estos valores, toman en cuenta la longitud de onda. Pueden dividir entre 5, entre 6, algo así, para que tengan 5 o 6 puntos. Luego, primero se hace la tabla. Cuando x vale 0, reemplazan y encuentran el valor de y. Segundo, cuando x vale 40, ponen aquí 40, hacen la operación y tienen un valor de y. Cuando x vale 80, ponen aquí 80
hacen la operación en radianes y tienen el valor de Y. Cuando X vale 120, en 120 tienen el valor de Y, luego 160, reemplazan, luego X reemplazan por 200, hacen operaciones, luego X por 240. De modo que tendrán cuánto vale Y para X0, cuánto vale Y para X40, cuánto vale Y para X80, cuánto vale Y para X120, cuánto vale Y para X160, cuánto vale Y para X200 y cuánto vale Y para X240. Esos datos lo llevan a un eje de coordenadas para hacer una primera gráfica. Es una primera gráfica. Está viajando la onda, han pasado 0,2 segundos. Entonces se hace el mismo procedimiento. Pero ahora la ecuación, la nueva ecuación, esta, ya queda de esta manera. Aquí tenemos la ecuación. Recuerden, la ecuación general de la onda era esta. Pero en este caso estamos viendo cuando el tiempo vale 0,2. Aquí en el tiempo pongo 0,2 constante. 0,2 constante. Entonces, esta ecuación queda 10, 0,01 pi x, 0,01 pi x, menos 2, 0,0 pi por t. 2,0 pi por 0,2. Porque estamos calculando cuando el tiempo constante vale 0,2 segundos. Luego se hace el mismo procedimiento. Cuando x vale 0, se hacen las operaciones, se encuentra un valor. Cuando x vale 40, se hacen las operaciones, otro valor. Cuando x vale 80, y así sucesivamente para 120, 160, reemplazando en x. Y con eso se hace otra gráfica. Sería la segunda gráfica que nos muestra que la onda está viajando. El siguiente caso es cuando el tiempo constante es de 0,4 segundos. El tiempo constante 0,4 segundos. Entonces, estamos viendo aquí en la ecuación general, la primera ecuación con fondo amarillo, pero con tiempo de 0,4. En este tiempo se coloca el 0,4. Queda la ecuación con una sola variable, x y y. X la variable independiente y y la variable dependiente. Otra vez se reemplaza cuando x vale 0, cuando x vale 40, cuando x vale 80, cuando x vale 120, cuando x vale 160, cuando x vale 200, cuando x vale 240. Tendríamos tres gráficas y esas tres gráficas se grafican en un solo eje, y van a tener las ecuaciones correspondientes de la onda viajera. El otro caso que a propósito he puesto es cuando la constante es x y lo que varía es t. Otra vez está aquí la ecuación de la onda en forma general. Es la misma ecuación. El desplazamiento y es igual a la amplitud por el seno del número de onda por x menos la frecuencia angular por el tiempo. Cuando x vale 0, la primera gráfica, ahora estamos haciendo variar x. Va a dar y en función de x, y en función de x. Cuando el tiempo vale 0, aquí colocamos 0, todo este término desaparece y queda simplemente esto. Esta ecuación es cuando el x vale 0. Otro detalle importante, en este caso, cuando estamos graficando y en función de x, ¿qué rangos tomamos para la variable x? Para eso se toma en cuenta el periodo. Imagínense si yo pongo t0 y un poco hago de memoria. Aquí como puse de 40 en 40, 40, 80, 100, aquí tengo que poner. No es así, no es así. Hemos puesto aquí de 40 en 40 porque la longitud no es 200, la longitud de onda es 200. Y por eso, para que unos 5 puntos nos dé hasta 200. Cuando se grafica y en función de x, los rangos de la variable tiempo se toman tomando en cuenta el periodo. El periodo es un segundo. Imagínense si yo hago tiempo 0, tiempo 40, entonces sería muy casi imposible hacer una gráfica. Entonces, dividimos este tiempo entre 5, por ejemplo, como una referencia. Esto no es una ley. Puede dividirse entre 7, entre 8, o por último hacer de 1 en 1.
Entonces, si dividimos entre 5, da más o menos 0,2. Entonces, el primer tiempo es 0, el segundo 0,2, el segundo siguiente 0,4, 0,6, 0,8, 1. Hasta ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y con eso sí se puede hacer una gráfica. Y podemos seguir 1,2, 1,4, 1,6, etc. Entonces, se hace la operación, la tabla. Con esta ecuación, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto sale Y? Un valor. Cuando el tiempo vale 0,2, se calcula cuánto sale Y, otro valor. Cuando el tiempo vale 0,4 segundos, ¿cuánto sale Y? Otro valor. Cuando el tiempo sale 0,6 segundos, ¿cuánto vale Y? Otro valor. Para 0,8, para 1 y para 1,2. De modo que para cada valor de tiempo encuentran un valor de Y. Y con eso se hace la gráfica de Y versus X. Se ha hecho cuando X vale 0. La siguiente gráfica se pide, por ejemplo, cuando X vale 30, según el enunciado. Entonces, ese valor se pone como constante. Aquí está la ecuación, otra vez la ecuación general, que dice, el desplazamiento Y es igual a la amplitud por 0,01 pi por X, 0,01 pi por X. En este caso, X vale 30, porque estoy calculando cuando X vale 30 constante. Cuando X vale 30 constante. Aquí la variable t se mantiene. Entonces, esta ecuación general, con las variables x y t, se fija una constante. Estamos fijando como constante x30. Cuando x vale 30, se introduce en la ecuación y queda ya una sola variable que es tiempo. Y hacemos lo mismo. Cuando el tiempo es 0, ¿cuánto sale Y? Cuando el tiempo es 0,2, ¿cuánto sale Y? A 0,4 y se desplaza 0,8, 1, 1,2 y se hacen operaciones. Tendremos otra tabla en la cual tenemos la gráfica de Y versus X. Y el otro valor que se está pidiendo es la gráfica cuando la constante X es 60. Entonces, como pueden ver, aquí estamos poniendo, en lugar de X, 60. Y se tiene una ecuación. Y nuevamente se calcula para los mismos rangos de tiempo. Con esta ecuación, cuando X vale 60 constante, la única variable es tiempo. Cuando el tiempo es 0, se calcula Y. Para 0,2 se calcula Y. Para 0,4 se calcula Y. Para 0,6, para 0,8, para 1 y para 1,2. De tal manera que entonces tendríamos tres gráficas que se hacen en un solo gráfico. Esta es la forma de hacer. Yo no dibujo las gráficas, se los dejo de tarea, pero sin embargo la idea más o menos será la siguiente. Les va a salir una gráfica más o menos como esta. Por ejemplo, si es X, cuando X vale 0, puede ser la primera curva guinda. Cuando X vale 30, la segunda. Este tipo de gráfica les va a salir cuando hagan la gráfica. Ahora, son dos gráficas. Una, la primera que dijimos, cuando la variable es tiempo. Si la variable es tiempo, entonces es Y versus tiempo. Y la distancia entre dos crestas es un periodo. La otra gráfica cuando la variable es X. Entonces, en la ordenada Y el desplazamiento, en la lista X el desplazamiento. En Y el cambio de posición y el desplazamiento. La distancia entre dos crestas es la longitud. En resumen, jóvenes, van a hacer unas gráficas, una cuando la variable es X y otra cuando la variable es tiempo. Las gráficas serán más o menos de esta forma. Bien, hasta aquí la explicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en vista de que no hay preguntas, la clase terminaría